educar o educar formal. Entonces, educación podemos definir como aquel proceso mediante el cual se van a transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Ahora, no solo se va a realizar a través de las palabras, sino también a través de sentimientos, actitudes y acciones. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la pedagogía y su método de estudio. Como dice mi compañero, el término pedagogía, según la Real Academia, etimológicamente, proviene del vocablo griego que significa paidagogos. Entonces, paida significa como si fuera aquel esclavo que se llama de traer y llevar a los niños a la escuela. Ahora, la pedagogía es aquella ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. La pedagogía como disciplina científica se va a dar, o se va a encargar del problema de la educación a finales del siglo XVIII. En 1780, Ernesto Trapp va a ser el primero en utilizar dicho término. Ahora, en 1805, Juan Federico Trapp él va a dar el término disciplina a la pedagogía. Entonces, pedagogía es aquella ciencia que se va a encargar del estudio de la educación y de la enseñanza. El sujeto de estudio va a proporcionar guías para planificar, evaluar y ejecutar los procesos de aprendizaje. Siguiendo la exposición, vamos a hablar sobre los aportes pedagógicos para la educación contemporánea. Los aportes pedagógicos para la educación contemporánea se dan desde los inicios de la cultura. Ahora, sabemos que los antiguos pueblos, chicos, sabemos que en los antiguos pueblos la educación era tradicional, o sea que era selectiva, era para aquellas clases altas. Vamos a trabajar le voy a decir un poquito sobre la cultura que se daba en ese entonces. En la cultura india, por ejemplo, la educación era de castas, es decir, se dividía según las clases. Primero eran los sacerdotes, seguían los guerreros, luego los comerciantes y los propietarios. Ahora, en la cultura, por ejemplo, hindú, en este caso, tenemos al maestro llamado gurú y al ficha, que es el discípulo. El gurú, el maestro, se va a encargar de instruir, de guiar en la formación espiritual del alumno. Pero el discípulo, ambos tenían que pertenecer a la clase social alta. Sin embargo, aparte del discípulo, el discípulo tenía que pertenecer a la clase social alta, tenía que reunir las cualidades físicas, morales, espirituales. Tenía que aprender todo el libro sagrado de memoria. Y además debía buscar el conocimiento a través de la verdad que le transmite el maestro. El propósito de la educación en la cultura india era liberar al hombre de la ignorancia. Al hombre se le enseñaba, al varón se le enseñaba a ser obediente, a respetar a los padres y también ser servicial a los dioses y de tener piedad. En cambio, a las mujeres se les enseñaba a ser adorar al hombre, servir al hombre, ser como se llama, estar resignada, además de tener un buen papel de mujer en el hogar. En la China, por ejemplo, acá se va a dar por dos etapas, la etapa preconfuciana y la etapa confuciana. En la etapa preconfuciana se va a dar por dos dinastías. Las dinastías eran Chang Chu. Además tenemos el feudalismo. El feudalismo es aquella estructura social y económica que se va a aplicar en esta cultura. Acá la educación era doméstica y el maestro era privado. En la época confuciana, en esta época, por ejemplo, ya va a influenciar esa cultura. Hasta el siglo XX, que se da la revolución marxista y tenemos a Mao Zedong. Ahora, siguiendo con la cultura egipcia. En el caso de la cultura egipcia, por ejemplo, la educación era utilitaria, técnica y práctica. La escritura era aquella materia que se impartía ante todos los grados, pero solamente aquellos que podían percibir los dones de todo. Los dones de todo conformaban la aritmética, la geometría, la música, la medicina, la religión, la higiene, la agricultura, entre otras áreas. Pasando a lo que es época media, en la Edad Media sabemos que el cristianismo, sobre todo la religión católica, está en su máximo apogeo. Sin embargo, también se impulsó la creación de nuevas culturas clásicas, o sea, la cultura latina. Esta época se va a caracterizar porque se va a crear las universidades, se va a formar corporaciones y se va a educar a la sociedad, la educación caballeresca. Tenemos la teología. La teología debe ser
saber divino, saber alto. Y además va a conformar 7 artes liberales. Tenemos al trivio, al cuadrivio. El trivio es la dialéctica, la retórica, la gramática. El cuadrivio es la aritmética, la geometría, la música, la astronomía. Ahora, el cuadrivio solamente era para la clase alta, la clase superior. Pero en el occidente europeo, durante el siglo IX, va a ocurrir dos hechos muy importantes. Uno de estos hechos importantes es Carlos Magno va a reconocer el valor de la educación. Entonces va a traer a los clérigos, a los clérigos y los maestros para formar una escuela en cada palacio. Se va a promover instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Ahora, durante la Edad Media también se da el escolasticismo. ¿Qué es el escolasticismo? Viene a ser como un sistema filosófico, es decir, la unión de la razón y la fe, o sea, la filosofía y la religión. Pero sabemos que, ¿cómo se llama? Como es la Edad Media, entonces la religión tuvo una gran influencia y no dejó avanzar el escolasticismo. Ahora, tenemos el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento es, ¿cómo se llama? Es realizar un contacto nuevo con el mundo antiguo. Es decir, la admiración por la antigüedad grecorromana que hizo que el hombre olvidara lo que tenía en su época. El Renacimiento fue un periodo de las matemáticas y también de las culturas clásicas romanas que se desarrollaron gracias al descubrimiento de manuscritos que fueron encontrados en monasterios. Ahora, en la época del Renacimiento siguió dando el memorismo, también como se llama la disputa, que es el debate, la repetición, la disciplina y la elección. Acá se va a reivindicar la filosofía de Platón en oposición a la filosofía de Aristóteles. Además se va a mejorar la idea pedagógica de Platón, pero cética y quiriana. Ahora, tenemos en el Renacimiento tenemos un elaborador muy importante, el Torino de Feltre, que dice que hay que excluir el memorismo rígido de la pedagogía, la escuela tradicional, de esta forma. Él dice, quiero que mis alumnos aprendan a pensar por sí mismos, no por los demás. Ahora, tenemos otros exponentes muy importantes, como por ejemplo Tomás Moro y Erasmo Rotterdam, y también Miguel de Montaigne. Con Miguel de Montaigne desarrolla el concepto de la educación integral. Él dice, no es un alma, no es un cuerpo lo que se educa, es un hombre. Por tanto, la enseñanza debe ser integral. Entonces, Miguel de Montaigne va a combatir lo que es el memorismo, el verbalismo, la educación rígida que se aplicaba en la Edad Media, y él dice que se debe cultivar el juicio y la iniciativa personal, que el mismo alumno debe participar por sí mismo, y no por obligación. Ahora, siguiendo con la exposición, otro punto más de la reforma. Las reformas son las iglesias protestantes que fueron promovidas por Martín Lutero. Martín Lutero, por ejemplo, él estableció escuelas que le permiten leer, escribir, tener una noción de aritmética, un poco de religión, pero una religión un poco básica, ya no es tan fuerte como la de antes. Opuesto a la reforma es la contrarreforma. La contrarreforma, por ejemplo, está basada en la obediencia, la emulación de los indicativos y también en el momento de la delación. La delación es la denuncia o la población. Ahora, la ciencia en el siglo XVIII. En la ciencia del siglo XVIII, por ejemplo, ya se da un avance mucho más mayor. Por ejemplo, se van a crear instituciones que van a apoyar el desarrollo del conocimiento científico. Tenemos, por ejemplo, a John Locke. John Locke plantea la educación integral que va a comprender la educación física, la educación moral y la educación intelectual. La educación física va a ser los momentos corporales. La educación moral es de formar la virtud, los valores, y la educación intelectual es la capacidad que tiene el alumno para que se pueda gobernar a sí mismo. Ahora, otro punto más es la ilustración. La ilustración va a fomentar la cultura y el progreso, va a excluir las religiones de la teología pedagógica. Acá, por ejemplo, va a abogar por las ciencias naturales, la geografía. Es la época, por ejemplo, en la cual se vaya a terminar el latín. Ahora, acá por ejemplo podemos mencionar a Rousseau, a Kant, a Pestalozzi como principales ponentes. Ahora, siguiendo el siglo XIX,
por ejemplo, ya es un periodo por el cual los sistemas nacionales de escolarización se dan en toda Europa, Reino Unido, Francia, ya están mejorando. Ahora, las nuevas naciones independientes, Argentina y Uruguay, ya empiezan a copiar modelos de Europa desde entonces, al igual que Estados Unidos y Japón, que ya deja de lado su modelo tradicional y empieza a mejorar. En el siglo XX, por ejemplo, ya la actividad educativa ya se vio muy influenciada por el papel de la mujer. Y como último punto, ya acá no dice que la educación básica obligatoria hoy por hoy es obligatoria, es muy necesaria, pero sin embargo no todos pueden acceder a ella porque tienen problemas, ya sean de necesidades, falta de recursos, que viven en lugares muy lejos y no pueden acceder a las escuelas. Bueno, eso es todo, muchas gracias.